contamos para inaugurar el día de hoy a Darío Piera. Darío Piera, psicoterapeuta e hipnólogo, profesional del desarrollo personal y de la comunicación con consulta aquí en Valencia. Por un lado, trabaja el cambio y la mejora personal con avanzadas técnicas de terapia como la hipnosis y por otro lado, trabaja la comunicación efectiva, especializado en la integración de los recursos escénicos en la oratoria para conseguir impactar en el público con un discurso, hipnotizarlo con la charla o hacerle reír. Con todos ustedes, Darío Piera. Gracias, gracias. Bueno, bien, veo que esta parte hay mucho yin, falta yang, hay algo que compensar. Bien, en este caso moveremos la tarima todos y me pongo aquí. Bueno, bien, pues buenos días a todos. Como me han presentado muy bien, mi nombre es Darío Piera y vengo a hablaros de una técnica que se llama FT Tapping. No sé si alguno de vosotros conoce el FT Tapping, ¿lo conocéis? ¿Levantáis la mano las personas que lo conozcan más? Dos, o sea, los que ya saben se han puesto en primera fila, ¿no? Muy bien, los aplicados, vale, fenomenal. Bueno, pues yo os voy a hablar hoy de lo que es el tapping y sobre todo me dan ganas de hacerlo cerquita, porque aquí hay como un poco de distancia, casi me voy a... Gracias. Casi me voy a acercar un poquito a vosotros, ¿vale? Y estaremos más cómodos a lo mejor. Entonces, yo tomo esta silla y así si me tenéis que preguntar algo os puedo escuchar y en cualquier momento intervenís, que lo hará más interesante todo, ¿vale? Entonces, vamos allá. Bueno. Creamos aquí esto. Vale. Entonces, el FT Tapping, mira, hacemos así, ¿eh? Bueno, las siglas de FT vienen de Emotional Freedom Technique. Esto es técnica de liberación emocional. Es una metodología en la cual se trabaja equilibrando lo que es la energía mental, emocional y física. Es muy rápida, es muy efectiva, sirve para un montón de aplicaciones y lo interesante de esta técnica es que combina lo que es la digitopuntura o los métodos, podemos decir, de la medicina tradicional oriental con las psicoterapias más avanzadas, de alguna manera. Y eso es un poquito lo que me gustaría exponeros, ¿no? ¿Por qué el tapping podemos entender que funciona desde el punto de vista energético, pero también podemos entender que funciona desde otros modelos terapéuticos, desde otro tipo de terapias, que es lo que hemos estado comentando antes con el tema, con Trini, del tema de corporal, etcétera. Entonces, el tapping tiene dos cosas muy interesantes, la FT. La primera, que es muy fácil de aprender, es una técnica que la puedes aprender técnicamente, no a hacer, o sea, no a trabajar terapéuticamente con ella, pero sí a realizar técnicamente en una hora o en un par de horas, lo que es la técnica pura, la técnica básica, ¿sí? Por otro lado, es muy efectiva y por otra parte la puede practicar uno mismo. Es decir, lo bueno, lo bonito de las terapias con FT, con tapping, es que la persona viene a la consulta, trabajas con ella y después le das una herramienta que se puede llevar a casa para trabajar con ella ya toda la vida. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Imaginaos que a lo mejor, salvando las distancias, ¿no? Pero aprendiésemos cómo hacernos nosotros mismos acupuntura, no es que sea igual, ¿eh? Por poner un ejemplo. Entonces, sería increíble, ¿no? Poder estar en nuestra casa y aplicarnos a nosotros esa técnica, esa herramienta que nos permitiría sanar, mejorar, liberar nuestros bloqueos emocionales, etc. Pues esto es lo que permite la FT, que en una serie de sesiones la persona desbloquea sus emociones que están ahí, comprimidas, que son las que causan ese malestar emocional, eso por un lado, y por otra parte, permite llevarse a casa esa herramienta. Entonces, me gustaría antes de nada decir una cosa. Esto es un poco una parte que hago. En muchas ocasiones, cuando hablamos de terapias, nos contentamos con que la terapia pues, nos quite el mal sentir y ya está. Es decir, me siento ansioso, por ejemplo, hago la terapia y dejo de sentirme ansioso, ya estoy tranquilo. Entonces, la mayoría de las veces, el 80% de las terapias terminan ahí. Se da por válido, vale, pues está curado, está sanado, caso cerrado. Y eso realmente, en mi opinión y en la de muchos otros, es un error. Es un error. Puede ser muy útil en algunos momentos, no es que sea un error, no me gusta tampoco la palabra error, pero es algo incompleto. Puede ser muy útil en algunos momentos, es decir, la persona ya no se siente mal,
Pero hay que tener cuidado con esto, porque en muchas ocasiones ese mal sentir lo que es una alarma de lo que nos está pasando. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, estamos escuchando una alarma de incendios que nos molesta un montón, pues a nadie le gustaría tener una alarma de incendios todo el día al lado de su casa, ¿no? ¿O a alguien le gustaría? No. ¿Qué pasa? Si pensamos que desconectando esa alarma ya está todo solucionado, el fuego seguiría ahí. Y lógicamente la alarma de incendios es algo molesto, irritante, para que nosotros nos demos cuenta de que algo pasa y podemos, reaccionar ante ello. ¿Qué sucede con los envíos que envía el cuerpo, que envía la mente? Pues que son así, son dolores, son sensaciones incómodas, son malestares, malos sentires. ¿Por qué? Porque el cuerpo, que es muy sabio, la mente, nos dice, atiende a esto, aquí hay algo que no está bien y te envío esta alarma y atiende a ella. Si nosotros, a través de la terapia, desconectamos esa alarma, nos hace sentir mucho mejor. Y en algunos momentos puede ser válido, pero a lo mejor ahí sigue el incendio, ahí está lo que no está bien. Y eso hay que atenderlo también. Es lo que se habla muchas veces de la pastilla, que sucede con la medicina más tradicional en algunas ocasiones, que es la pastilla porque me siento así o me siento allá, toma y con esto ya pues te duermes o te sientes mejor, pero eso no ha solucionado todo el problema de base. Después hay que intervenir en los otros temas. Entonces, intervenir en esa alarma, en ese dolor, en esa sensación, en ese mal sentir, es lo que sería el cambio remediativo. Yo le pongo el ejemplo del dolor de pie, ¿no? Me he torcido el tobillo y me duele el pie. Me pongo Reflex, que aparte de oler maravillosamente, me elimina el dolor y puedo seguir durante un instante. Pero después habría que producir el cambio generativo, es decir, curar ese hueso a lo mejor que me he torcido, porque si yo no noto dolor, pero el hueso está torcido, se va a empezar a descompensar todo. Con el EFT y con el tapping, con las técnicas avanzadas, nos permite entrar en ese cambio generativo, cuando conectamos con la raíz del problema. Luego os explicaré cómo se hace, la metodología, para daros un poco un punto de vista general, porque bueno, 50 minutos tampoco tenemos mucho tiempo, pero por lo menos que sirva de presentación y transmitiros lo útil que puede llegar a ser. Conocemos el problema real, la emoción que estamos reprimiendo y a raíz de ahí podemos generar ese cambio. Es decir, vale, ya entiendo el porqué, ya sé de dónde me viene, ya sé cómo me estoy moviendo, qué estoy haciendo en mi vida para generar esa tensión, esa ansiedad, ese asunto. Pero luego, también el 80% a lo mejor podemos llegar ahí, podemos llegar a eso. Pero después está la otra parte, que es el aprendizaje vital. Es decir, ahora que ya no tengo este dolor, ahora que ya no me obsesiono por la comida, ¿cómo me comporto en la vida? O sea, ¿cómo actualizo? Ahora que he quitado esta creencia limitante que es la que me producía el mal sentir, ahora, ¿cómo me muevo en la vida? ¿No? ¿Qué hago a partir de ahora? Y ahí es donde se produce ese aprendizaje vital. Y ahí es donde entra la labor también del psicoterapeuta o del terapeuta. Porque en ocasiones yo he visto al hablar del tapping el decir, bueno, os vengo a hablar del tapping y así ya no necesitáis al psicólogo. Desde mi punto de vista, yo creo que eso es una comprensión poco limitada, porque después es muy posible que necesites una persona que te haga ver cuál es tu forma de entender el mundo y te amplíe esa visión y te dé las herramientas para moverte en el mundo habiendo solucionado ese asunto que te generaba el mal sentir, que te hacía sentir mal, que te hacía pues, tener una vida no todo lo satisfactoria que uno quiere. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, me la hace o levanta la mano. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Entendéis? Pasamos a lo siguiente. Vale, pues dicho esto, ¿cuál es el origen de la EFT Tapping, de la técnica de liberación emocional? Pues son estos dos señores. Uno, el de la barba, está tan bien recortada y otro, el que está así más sonriente. El primero es Roger Callahan. Roger Callahan era un psiquiatra que a mediados de los 80 estaba trabajando con una persona que tenía fobia al agua, una mujer que tenía fobia al agua. No me preguntéis cómo se duchaba, pero lo tenía que pasar bastante, o iría lavado en seco, no lo sé, pero es un problema bastante grande, ¿no? Tener fobia al agua. Los que conocéis el tema de las fobias sabéis que son respuestas aparentemente irracionales ante ciertos estímulos que uno no puede controlar y desarrolla un miedo y desarrolla una ansiedad frente a alguna cosa. Entonces esta persona tenía fobia al agua y Roger Callahan, trabajando sus técnicas, trabajando sus metodologías, no conseguía quitarle esta fobia a la mujer.
Y en un momento de inspiración, de estos que llegan no se sabe muy bien de dónde, decidió, porque la mujer decía, yo cuando veo el agua me siento muy mal y noto algo en el estómago, ¿no? Que es una sensación bastante propia del sistema nervioso, ¿no? Notar el estómago como apretado, mal, incómodo. Entonces decidió trabajar el meridiano que correspondía al estómago en la acupuntura. Y empezó a darle unos golpecitos en ese meridiano, al que corresponde con el estómago. ¿Y qué sucedió? Que de repente la mujer empezó a notarse bien. Empezó a cambiar el sentir, empezó a ver el agua, pudo aproximarse al agua y superó la fobia. Entonces este hombre dijo, aquí hay algo, aquí hemos encontrado algo. Y empezó a establecer esa conexión. Si yo le he activado el meridiano que corresponde al estómago y emocionalmente ha cambiado, ostras, ¿qué sucede si investigo por ahí? ¿Y qué sucedió? ¿Qué pensáis que sucedió? Descubrió varios casos, siguió aplicándolo y desarrolló lo que se conoce como terapia del campo de pensamiento, Thought Field Therapy, en inglés. Esto lo digo para que se vea que es inglés un poco, ¿no? Entonces, entendió que trabajando estos puntos de acupuntura, combinándolo con, de alguna manera, la psicoterapia, podía solucionar aspectos emocionales de la persona de una manera muy directa y muy eficaz. Callahan lo que hizo fue establecer protocolos para cada uno de los distintos asuntos. Es decir, si yo lo que tengo es miedo, pues trabajaré un tipo de puntos. Si yo lo que tengo es insomnio, trabajaré otro tipo de puntos. Si lo que tengo es que dudo de las cosas, inseguridad, trabajaré otros puntos. Y estableció una serie de protocolos. Según lo que le pasa a la persona, le estimulo estos meridianos y trabajo con el sentir de esta persona y lo que me va contando. Hasta aquí perfecto. Pero ¿qué sucede? Que a principios de los 90, un ingeniero, que es Gary Kreitz, asistió a uno de los cursos de Callahan y entonces vio el procedimiento y le pareció muy interesante. Pero él, con su mente de ingeniero, pensó una cosa. ¿Intuís qué pensó? En hacer un puente, ¿no? Un ingeniero. Dijo, a ver, si para cada caso, esto es lo bonito de lo sencillo, ¿no? Pero a veces como algo sencillo puede cambiar todo. Si para cada caso estamos haciendo un protocolo de puntos, ¿por qué no estimulamos todos los puntos siempre? Porque además no son muchos. Y entonces la terapia pegó un salto enorme, hizo una evolución tremenda. ¿Por qué? Porque entonces se simplificaba muchísimo. Podías abordar cualquier asunto de la misma manera. Y si la persona aprendía a hacerlo, no tenía que ir pensando en protocolos, no tenía ni que pasar 2, 3 años estudiando acupuntura, Nuria, por ahí, un poco más. Es decir, con esto no quiero quitarle validez a la acupuntura, cada cosa para lo que sea, ¿eh? Pero resultaba que se simplificaba muchísimo la metodología. Y es lo que comenzó a trabajar y es lo que empezó a estudiar y es lo que empezó a integrar. Y entonces, digamos que bajo el lema de que, no sé si lo leéis ahí, lo leo en voz alta, ¿vale? Por los que no lo lean, las principales colaboradoras de la mayoría de las enfermedades y dolores físicos son nuestras emociones negativas no resueltas. El PowerPoint es como una chuleta gigante, ¿no? O sea, cuando esto lo miras, lo lees y ya lo tienes solucionado. Bueno, yo lo leo con la excusa de que no podéis verlo. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Que la teoría de la FT del tapping es que lo que a nosotros psicomatizamos o lo que a nosotros nos produce un mal sentir o nos hace encontrar mal son esas emociones que tenemos bloqueadas. De ahí el nombre, técnica de liberación emocional. Cuando activamos esos puntos de digitopuntura, cuando decimos las frases, cuando hacemos el protocolo que tenemos que hacer, esas emociones se liberan, se equilibra, digamos, el sistema energético de cuerpo, mente, de sentimiento, y entonces sanamos eso que nos tiene ahí preocupados, ese asunto que nos preocupa. Y empezó a investigar y empezó a encontrar la manera más útil de trabajar con eso, de conseguir esos resultados. Después, con el tiempo, se han ido desarrollando técnicas mucho más eficaces, porque lo que vamos a ver ahora, y si hacemos aquí un pequeño ejemplito, va a ser lo que se conoce como la receta básica, lo que sirve para muchísimas cosas. Pero después se han ido trabajando con la FT, bienvenidas,
toda una serie de protocolos que te permiten llegar mucho más rápidamente a ese asunto raíz que subyace, a ese momento en tu historia que no tienes sanado, si es necesario revisitar el pasado, o si no, a actualizar esas creencias que tú tienes ahora, a sentirte mejor sobre determinadas cosas, si ha trabajado mucho sobre imaginería, y todo eso ha ido desarrollando la técnica y consiguiendo una serie de protocolos y maneras de trabajar súper bonitos y aparte súper bonitos, súper eficaces, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué digo súper bonitos? Porque muchas veces trabajas con las metáforas, los símbolos que te da la persona, lo llevas a un espacio donde se siente seguro, lo creas con la persona, le estás dando herramientas, sobre todo lo interesante es que tú empoderas a la persona, le das la capacidad a esa persona de desarrollarse. Por eso es interesante la distinción de lo que estaba comentando antes, ¿no? Si yo voy a que me quiten, si me quedo en que se me quita el dolor, no me estoy desarrollando, no estoy integrando nuevas herramientas. Con todo este tipo de procesos, sí. Entonces, ¿para qué cosas sirve la EFT? Entre muchas otras. En general, trastornos cognitivos, emocionales y conductuales, es decir, qué cosas pienso, cómo me digo las cosas, las creencias limitantes. Las creencias limitantes, el tapping, como si las borrara con una goma, con un trabajo adecuado, lógicamente, ¿no? Todas esas creencias que nos impiden, los pensamientos que nos decimos, que nos impiden llevar a cabo las cosas, hacer las cosas, las podemos trabajar con EFT. Las cuestiones emocionales, es decir, si yo me siento mal, por ejemplo, hay una persona a la que le tengo mucha manía. ¿Y cómo le tengo manía a mi marido? Mira, hay veces que pasa, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien que le pase, que le hagan. O sea, comienzas a trabajar con el tapping, con el EFT, pim, pam, quien dice un amigo, quien dice un marido, quien dice algo con el hijo que no tengo resuelto, y de repente, como si fuera magia, no es magia, pero como si fuera, la cosa cambia. Cambia tu sentir, cambia tu emoción, cambia tu aceptación tuya de tus emociones y cambia la aceptación de las emociones de las otras personas. No quiere decir que aceptes las cosas negativas o malas, pero digamos que cambia tu percepción de ellas y cómo las aceptas, cómo las dejas pasar, cómo las trabajas, cómo te enfrentas a ello. Y es como decir, ostras, ¿esto qué ha pasado? He empezado a trabajar EFT con esta persona que me caía mal y es que de repente ha cambiado el mundo o yo qué sé, ¿no? Pero esa percepción, bueno, se producen cosas impresionantes. Y conductuales, como lógicamente está todo relacionado, somos emoción, cuerpo, mente, es todo uno. Y todo esto cambia también nuestra forma de comportarnos y nuestra conducta y las cosas que hacemos. Ansiedad y estrés, con la receta básica, por ejemplo, podemos reducir, si estamos nerviosos, si tenemos estrés, si tenemos ansiedad, la podemos reducir en una serie de rondas, en 3, 4 rondas. Nuestro estado se tranquiliza. Si lo practicamos 2 veces, 10 minutos, 15 cada día, nos generamos un estar que no tiene nada que ver con nuestro estar cotidiano. Y claro, todo eso reduce el estrés. La acumulación de estrés también lleva a eliminar la ansiedad. El estrés es algo más permanente en el tiempo, que tiene que ver con lo que se nos pide y los recursos que tenemos para afrontarlo. La ansiedad tiene que ver con algo más en ese momento, con qué cosa hay, qué estímulo hay que nos genera esa ansiedad. Entonces, en ese momento en el que nos sentimos así, también trabajando la EFT conseguimos liberar esa emoción. Luego os explicaré un poquito cómo se hace. El tema del insomnio. Hay maneras de aplicar la EFT que se llaman por intención, que no tienes ni que mover, o sea, mover, tocar, estimular, simplemente poniendo el pensamiento en esos momentos, llevamos la atención, llevamos al foco a esa sensación y, oye, nos quedamos dormiditos súper bien. Es la alternativa chula a contar ovejas, que ya está muy visto, ¿no? Pero bueno, trabajamos también todos esos pensamientos que nos molestan, llevamos el foco a otro tipo de cuestiones y eso permite que llegue el sueño, ¿no? Todo eso, ese trabajo que estamos haciendo emocional, mental, físico. Las fobias, con las fobias va pero fenomenal. Es decir, si tenemos un estímulo fóbico, empezamos a trabajar las fobias, lo que nos molesta, qué cosas particularmente nos molesta de esa fobia. Vamos sacando lo que se llaman hilos. Yo voy introduciendo aquí conceptos que aún se conocen cuando se aprende, ¿no? La EFT. Y la persona ya pierde ese miedo, ya rompe esa conexión que estaba aquí grabada. Esa amígdala ya entiende que eso que vemos ya no es peligroso, ese aprendizaje inconsciente. Porque las fobias es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, nosotros podemos tener fobia, pues qué te digo yo, con alergias también pasa algo parecido, ¿no?
algunas alergias, por ejemplo. Desarrollamos alergia al polen un día que estábamos nosotros y tuvimos una experiencia, pongamos, traumática, es una de las posibilidades. Y en ese día había polen en el ambiente. El inconsciente eso lo percibe y entiende que si hay polen, hay peligro. Y ya desarrollamos una alergia al polen. Hay luego otras cuestiones genéticas, pero hay veces que las alergias también se pueden entrar a trabajar con la AFT, ¿no? Las fobias. Uno de los casos más rápidos que yo he trabajado es con una persona que tenía fobia a conducir, desarrolló fobia a conducir, tenía miedo y en una tarde se le quitó la fobia. No quiere decir esto que en una tarde quitamos la fobia con AFT. En este caso, con esta persona, en una tarde salió con unas ganas de coger el coche y fenomenal. Encontramos el asunto raíz, trabajamos la emoción con tapping y se le fue. Dolores crónicos. En muchas ocasiones los dolores son dolores psicosomáticos. Tenemos problemas, tensiones, comprensiones que generan un dolor, que tienen en muchas ocasiones una ganancia secundaria. Ese dolor hace que nos alejemos de algo, nos permita estar en un entorno de seguridad. Todo eso hay que examinarlo también y se emerge haciendo tapping, ¿no? También se trabaja. Las adicciones, el estrés postraumático. Hay una película que sobre el tapping, está en inglés, se llama Try It on Everything, inténtalo con todo, en el tema del tapping. Y trabaja con soldados de la guerra del Vietnam que tienen estrés postraumático. El estrés postraumático es cuando tú has tenido un trauma, una emoción, un accidente, alguna cosa así, se te queda, digamos, grabada esa experiencia, de manera que se te repite, no te deja dormir, te genera palpitaciones en los momentos de tranquilidad, no puedes desprenderte del impacto de la emoción que te creó esa experiencia. Bueno, pues con soldados de la guerra de Vietnam que lo tenían, se hizo un tratamiento con tapping y superaron ese estrés postraumático. La película es muy interesante. Y un largo etcétera. Hay muchas opciones también para las cuales podemos usar tapping. Me estaba comentando una chica que estaba ahí en la librería de Auralia, una librería que os recomiendo que vayáis a visitar porque es fenomenal, que estaba en un curso de tapping y dijo, no, yo no tengo nada, empezó a trabajar tapping y ¡pum!, le salió ahí algo. Eso es muchas veces como te das cuenta de que el tapping es efectivo, estás tan tranquilo, ya hay algo que conecta por ahí que ¡pum!, sale emocionalmente, posiblemente ni percibas el qué y sea un asunto más emocional, que esté ahí bloqueado, inconsciente, llamémosle energía bloqueada, llamémosle como sea, ¿no? Pero sale. Y entonces dices, ostras, aquí hay algo potente. Y después, en una parte, también hay personas, si entra dentro de vuestras creencias, si entra dentro de lo que os parezca interesante, el tema de la ley de la atracción, la abundancia, subrogación, hacer tapping a distancia. A mí el tema de la ley de la atracción me gusta más llamarlo ley de la activación. Porque el tema de la atracción, de pienso cosas y el universo me las trae, me parece un poco pasivo. Es decir, quedarse en casa esperando a que el universo te traiga cosas, incluso es un poco egoísta, ¿no? Yo personalmente creo que hay que hacer cosas para generar. Entonces, es muy bueno pensar en positivo lo que quiero hacer, pero para activarte a raíz de eso, para desbloquear esas creencias limitantes y acercarte a eso, el pensar, yo sí lo hago, yo soy capaz, es lo que te va a permitir conseguirlo. Y ahí es donde creo que es muy interesante eso. Entonces, me gustaría hablar un poco del tapping antes de hacer una pequeña muestra desde distintos modelos. El primer modelo, que es de donde sale el tapping, desde distintos modelos terapéuticos. El primer modelo es el tema del modelo oriental energético, el que nos habla de la energía, más vinculado al tema pues, de la digitopuntura, de la acupuntura. Y lo que nos viene a decir es que un malestar emocional es un bloqueo en nuestro sistema energético. Es decir, nos imaginamos que tenemos una serie de canales por la que circula la energía. Si nosotros, en esos puntos que nos sirven de conexión con esos canales, tenemos un bloqueo, esa energía vital, el ki, no funciona, no fluye, y eso es lo que nos produce ese malestar. Si nosotros, activando esas zonas, con los golpecitos y las frases, desbloqueamos esos canales, la energía fluye, y ese malestar emocional se va, porque se desbloquea el sistema energético. Cary Gray ponía el ejemplo de un televisor. Es decir, si nosotros tenemos un televisor al que le llega la corriente, ¿no? Pensemos en la electricidad bioquímica que tiene el cuerpo. Le llega corriente al televisor. Si le ponemos un destornillador en medio del aparato, empieza a verse mal. Tenemos problemas. Está bloqueada el canal de la energía.
Si le quitamos el destornillador, todo funciona, podemos volver a ver la tele estupendamente. Aunque para lo que hacen en la tele hoy en día tampoco es muy necesario, casi está bien así. Entonces, pero hay para cosas para las que se puede mejorar. Diríamos que sería una digitopuntura psicológica. Activamos esos puntos meridianos y desbloqueamos esa emoción que tenemos ahí reprimida. Con esto empiezo a explicar un poquito más los puntos que se usan en la EFT. En primer lugar, tenemos el punto de karate. Sería este. Sería el punto de karate. Podéis daros un poquito, si os apetece, ¿vale? Ahí tiene a qué equivale. ¿Lo veis más o menos? Es que si no se va a hacer un poco largo si me pongo a explicar a qué equivale cada... Y si no, luego si queréis os lo envío por email. Si queréis me dejáis y no hay ningún problema, ¿vale? Os lo envío todo y ya está. El punto de karate, que este punto se utiliza sobre todo para evitar lo que se llama el reverso psicológico. Es decir, qué ganancia secundaria, qué obtenemos con eso. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, decimos, tengo migrañas, pero si nos ponemos a examinar, inconscientemente, el hecho de, la mente entiende, si te envío una migraña, te vas a quedar en casa. Y eso te va a ayudar a evitar a salir de tu zona de confort, a evitar el peligro. Y de alguna manera eso te está generando una ganancia secundaria. No quiere decir que todas las migrañas sean generadas por eso, pero existen este tipo de cuestiones. Entonces, es el punto de karate, del reverso psicológico. Después está aquí, al principio de la ceja, luego aquí al lado del ojo. Si os dais un poquito después de la ronda ya veréis cómo os sentís diferente. Luego aquí bajo del ojo, en el huesecito este, que hay como un triángulo, hay como un pico. Y lo curioso del tapping es que da igual hacerlo en un lado que en otro. Luego aquí bajo de la nariz, aquí está a qué corresponde cada cosa, ¿vale? En la barbilla, también. En la clavícula, aquí en el punto este donde el hueso termina de la clavícula, aquí es donde mucha gente se confunde. Pero digamos que aquí hay una parte blanda que si te pegas aquí, malas cosas, es decir, esto me parece que no es muy bueno, me estoy ahogando, sino que es aquí, en la esquinita esta, donde termina este punto, ¿vale? Después tenemos bajo del brazo, donde las mujeres soléis tener el sujetador, lo digo para que los hombres lo sepan, ¿vale? Es aquí. Después, hay un protocolo que usa los dedos y otro que no. El resumen de los puntos de los dedos, sería la muñeca, dándose en la muñeca, pero si activamos todos los dedos sería en el pulgar y uno se golpea en la parte exterior de la uña. No es bajo de la uña donde nace la uña, sino en el ladito. En el ladito que tenemos nosotros más para nosotros. En el ladito, en el dedo índice, en el mayor, en el meñique. Este nos lo saltamos porque es el mismo que este. En el meñique y aquí donde hace una V, el anular y el meñique. Que sería aquí. Ahí no vienen porque no están los de los dedos, te habla de la muñeca. Viene aquí. Pero bueno, si queréis os envío una hoja donde están los de los dedos también. ¿De acuerdo? Bueno, estos serían los puntos. Y ahora viene una parte muy divertida también, en la cual se usaba más al principio, ahora no se usa tanto, pero en algunos momentos, según cómo calibras a la persona, percibes que puede ser interesante usarlo. Aprietas mientras mantienes activado este punto, y le haces a la persona que haga unos movimientos con los ojos, arriba, abajo, a un lado, para otro, izquierda, derecha, y que tararee una canción, más que tararee, que haga se suele usar cumpleaños feliz, es la que empezó a usar Cary Gray, y oye, pues claro, esto es delicado, porque si viene una persona que tiene una infancia complicada y le haces cantar cumpleaños feliz, a lo mejor estás conectando con algo que, cuidado. Entonces siempre, ¿te gusta cumpleaños feliz? Sí, pues ¿no? Después se cuenta del 1 al 7 y luego se vuelve a tararear. ¿Qué hacemos con esto? Esto no es gratuito o baladí. Con esto lo que hacemos es estimular los distintos hemisferios del cerebro, ¿no? Aunque bueno, ahora la neurociencia está superando el modelo de separación hemisférica y tal, pero sí que es cierto que hay un procesar que es más el lógico, cuando contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y otro que es más el intuitivo, el emocional, que es el que usamos cuando estamos tarareando, ¿no? Normalmente se asocia el racional al izquierdo, el intuitivo al derecho. Entonces estamos activando ese proceso, ese sentir, y luego volvemos a hacer un repaso por los puntos. Esos serían los puntos que hay que conocer de la AFT o del tapping. Es decir, como veis, es muy sencillo.
Está conectado cada una con una emoción desde la perspectiva oriental, desde la perspectiva de la medicina oriental energética. Cada uno pues tendría una conexión con un órgano y ese órgano se reflejaría en una emoción. Muy curiosamente, también se ha investigado que muchos centros nerviosos corresponden a esos puntos, a esos puntos meridianos. Entonces, si tú estás simulando un centro nervioso que corresponde al estómago y el estómago, para ti, esa sensación de estar apretado se desata cuando tú estás nervioso, pues cuando tú relajas el estómago, como cuerpo y mente es todo uno, estamos generando un cambio en nuestro sistema, en nuestro organismo. Bien, ahora, yo hago así como si tuviese un mando, aquí Nuria, un aplauso a Nuria que se lo está trabajando hoy. Bueno, pues le aplaudo yo ya que no le aplaudís. Bien, gracias. Bien, bueno. Y después pasaríamos al modelo. ¿Había una antes? Mira a ver si había una... Aquí. No, vale, pasaríamos al modelo occidental consciente-inconsciente, ¿no? Porque lo curioso de la EFT es que, y lo bonito, es que puedes pensar que actúa a nivel energético, pero también lo puedes tomar que actúa a un nivel, digamos, más físico-mental. Entonces, es una forma también de activar esos recursos conscientes e inconscientes y hacer conscientes ciertos aspectos inconscientes. ¿Esto con qué nos conecta? Pues con la psicoterapia, a nivel del análisis, psicoanálisis, el tema de la asociación de ideas, de ir trabajando con la persona la asociación de ideas. Ahora os explicaré cómo se hace un poquito también, cómo se realiza. También nos conecta con el tema, bueno, ahí está Freud, ahí está mi abuelo. No es mi abuelo, es Erickson. Lo que pasa es que Erickson se parecía a mi abuelo, es una cosa muy, muy curiosa. Bueno, de hecho mi abuelo era vidente, tenía 2 dientes, pero no sé. Bien. Era un chiste. Bien, bueno, no, pero es curioso, mi abuelo echaba las cartas, trabajaba en correos y siempre se ha dedicado a eso. Bueno, es Erickson como la muestra, ¿no? de la revolución de la hipnosis, comunicación con el inconsciente, esa hipnosis más indirecta. Y luego también podemos encontrar muchos aspectos de la programación neurolingüística, que bueno, Butler y Grinder, examinando a algunos terapeutas, la programación neurolingüística es otra mecánica de cambio que se desarrolló a partir de destilar o modelar, como se dice, a Fritz Perls, que era el terapeuta que creó la Gestalt, a Virginia Satir, que era una experta en terapia familiar, y a Milton Erickson, que era experto en hipnosis. Entonces se creó esa metodología de cambio, que es la programación neurolingüística. Cómo nos representamos las cosas, cómo nos decimos las cosas, influye en nuestra concepción que hacemos del mundo y en el modelo que tenemos del mundo. Y cambiando esto, podemos cambiar nuestra percepción y nuestro sentir y nuestro hacer en el mundo. Y también incluimos elementos de la programación neurolingüística, como pueden ser los anclajes, la disociación o la interrupción de patrón. Es decir, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con una persona que tiene un asunto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una paciente que tenía cuestiones de relación con la comida, y lo primero que le vino a la mente, porque comienzas a trabajar con la EFT, comienzas a activarle los puntos y le dices, dime lo primero que te venga a la mente, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier cosa. Y la emoción, la que sea, tú la sacas, la sueltas. Y de repente, mis perros, me gustaría sacar a pasear a los perros y no puedo sacarlos. Aparentemente no tiene una relación directa, pero vale, pues vamos a trabajar con EFT, con tapping, ese asunto tuyo con los perros. Y con lo que lleva el tema de los perros es a todo el bloqueo, a cómo se impide salir, a cómo ella está limitándose con el asunto alimenticio, con su comportamiento. Entonces, esa asociación de ideas es la que te va a traer asuntos del inconsciente que hay por ahí y que van a ir cuadrando de por qué generas ese comportamiento o esa emoción. ¿Pasa alguna cosa con los... ¿Te has olvidado los perros o algo? ¿Quieres comentarnos alguna cosa o algo? Ah, vale. Vale, ya sabe ella, vale, pues ella sabrá, ¿vale? Entonces, no, en serio, si queréis preguntar alguna cosa o hacer algún comentario, hacedlo, que estoy aquí para esto. El tema de la hipnosis, del trance, de la autohipnosis, podemos, cuando practicamos EFT, yo muchas veces, bueno, yo también practico mucho la hipnosis. Y dices, esto es que es primo hermano de la hipnosis, el tapping, la EFT. Es decir, muchas ocasiones cuando estás trabajando la EFT,
la persona entra en estado de trance, es decir, entra en un estado de focalización interna, el aspecto crítico mental se queda, digamos, un poquito aparte y deja emerger ese inconsciente, deja que la conexión con el inconsciente esté ahí. Y eso permite trabajar ciertos aspectos de otra manera que conscientemente no podrías trabajar. Por eso permite también el tema del peso, el tema del fumar, para ese tema de hábitos que se rigen ahí en nuestro inconsciente. Y también sirve como una autohipnosis. Cuando la persona en su casa, muchas veces a nivel de hipnosis, o te dice, ay, es que a mí lo de la relajación me cuesta, ay, es que yo ponerme aquí, como voy tan atareado, ese cortar un estado en el que estoy para entrar a otro... No. Bueno, pues vamos a entrar por el AFT o por el tapping. Comienzas a hacerte rondas de tapping, de FT, y tú solita vas a ir entrando en un estado que te permita después esa relajación, esa meditación, esa autohipnosis. Entonces, ese puente, ese tránsito, estos son cuando las energías están ahí, ese tránsito te permite llegar a ese cambio de estado. Y a partir de ahí, pues decirte tus afirmaciones, tus visualizaciones, lo que quieras trabajar. Y luego a nivel de programación neurolingüística, por ejemplo, si tú generas un estado de bienestar y estás tocando ciertos puntos, cuando eso lo repitas, llegará un momento en el que tocándote esos puntos conectarás con ese estado de recursos y de bienestar. Esto es lo que se llama anclaje. Entonces eso se trabaja mucho cuando estás en un estado de mucho bienestar, donde tu intuición está a tope, donde notas recursos, donde te sientes bien, activas, tocas esos puntos para después, en un momento a lo mejor en el que necesites incorporar esos recursos, ese sentirte bien, ostras, pues voy a dar una charla, no sé, bueno, pues conecto con esos puntos y ¡puf!, te lleva a esa sensación interna. Es como cuando olemos un aroma y nos transmite a ese momento, ¿no? Las magdalenas de Proust y este tipo de cosas. Disociación y interrupción de patrón. Cuando tú estás trabajando un hecho, un evento que te traumatizó, te hizo algo que te dejó un poco descolocado, si tú lo ves, digamos, desde una perspectiva externa, si sales de ti, si sales de tu sentir y te estás observando a ti mismo, por ejemplo, como se hacen en protocolos de tapping, como es la reimpronta matricial y cosas parecidas, tu sentir ya es diferente, ya no estás dentro de esa emoción en ese momento. Y si tú interrumpes el patrón, es decir, sintiendo eso que me molesta, estoy notando que alguien me está dando unos golpecitos, me estoy relajando, me siento mucho mejor. Digamos que todo lo que se ha quedado ahí grabado, principalmente la amígdala es buena y es muy mala también. Iba a decir otra palabra, pero no la voy a decir, que me están grabando. Tú ves algo y eso se queda ahí, ¡pam! Cuidado, eso es peligroso. Por ejemplo, te muerde un perro de pequeño. ¡Ostras! Inconscientemente, la mente entiende, perro es peligro. Y a lo mejor de ese episodio te olvidas, pero llega un momento en el que generas un miedo que no entiendes a los perros. Entonces, claro, los perros me dan miedo, no sé, me da miedo. Cuando tú te pones entonces a pensar en un perro, pero alguien te está dando esos golpecitos, te está haciendo sentir, ya estás pensando de una forma diferente sobre el asunto. Y eso hace que tu emoción sobre el asunto cambie. A lo mejor con eso ya tienes suficiente. A lo mejor vas cambiando esas percepciones de los perros, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo se trataría una fobia? Pues los perros. Y empiezas a hacer rondas de FT, me da miedo los perros, me da miedo los perros. Y de repente te das cuenta que lo que te da miedo del perro es los dientes caninos esos. Vale, pues entonces trabajarías los dientes caninos. El perro, el diente del perro, el diente del perro, el diente del perro. Y de repente te das cuenta que lo que te da miedo es cómo ladran, cómo ese movimiento que hacen así. Porque ver un perro quieto ya no te da miedo, pero el movimiento sí. Pues entonces, el movimiento de ataque de los perros, el movimiento de ataque de los perros, hasta que vas limando todos los hilos y ya te puedes acercar poquito a poco a un perro. Esto se puede tratar por otras terapias, ¿no? Pero lo que sucede es que con tapping es muy directo y es muy eficaz. Entonces estás interrumpiendo ese patrón, esa manera de pensar, ese cambio. A lo mejor necesitas ir al evento inicial. Y entonces te vas a ese evento inicial, ostras, me acabo de acordar de una cosa que no me acordaba, que es que yo cuando era de pequeño pasé al lado de un perro, me mordió, claro, ya entiendo. Y ahora como adulto, ¿qué te dices entonces? Vale, pues que no tengan miedo, que de pequeño pues es normal que te asustar. Incluso haces un encuentro con tu niño interior. También se trabaja ese protocolo y es muy bonito, ¿no? Haces un encuentro con ese niño, con lo que aprendió, le haces ver que en ese momento reaccionó así porque no sabía reaccionar de otra manera con los recursos que tenía, le haces ver que has estado sano y salvo a lo largo de la vida y le comprendes y le transmites un mensaje de que como adulto no ha de tener miedo a los perros
y que recorra otra vez la vida ahora con ese sentir, con ese aprendizaje, para que se dé cuenta de cómo los perros, algunos muerden, otros no. Es decir, trabajas con muchos aspectos y esa persona soluciona ese asunto. El tema de los perros sería una cosa bastante sencilla. Hay asuntos un poco más complicados, pero bueno, lo pongo como ejemplo. Bueno, y cosas que podía hacerse con el tapping. Aquí venía una película, pero por cuestiones técnicas... Bueno, déjalo ahí, da igual, Nuria. Por cuestiones técnicas no se puede poner. Entonces, o me traía unas marionetas o no lo podía. Que era era un minuto de un experimento que se hizo con cuestiones... se tomó muestras de sangre a personas que estaban mal emocionalmente. Entonces, se examinaba la sangre y se veía que los componentes de la sangre estaban pegados. Bueno, pues con 5 minutos de rondas de tapping, los elementos de la sangre fluían otra vez sueltos. No sé exactamente el nombre porque lo dice un poco más técnico en ese reportaje y por eso lo había grabado, ¿no? Entonces, la médica que lo estaba examinando al final dice, madre mía, esto hubiera tomado un test de complementos, un mes de complementos vitamínicos, de cosas para que cambiara, para que tal, para que cual, y en 5 minutos de tapping todo lo que llevo aprendido no sirve para nada. No es eso tampoco, quiere decir, todo lo que ya se ha aprendido sirve para mucho, pero... sorprendentemente, con este tipo de técnicas, llamémosle terapia energética, llamémosle tratamiento de cuestiones psicosomáticas conscientes e inconscientes, se generan hasta ese tipo de cambios físicos, ¿no? Y eso es lo potente y lo interesante de este tipo de técnicas, ¿no? Y es sorprendente y maravilloso. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que yo os quería transmitir, dar a conocer esta técnica, que entendáis que podemos entenderla tanto por el modelo energético como por otros modelos, digamos, más de consciente y inconsciente, más occidentales, que quien quiera sumar los dos, fabuloso, quien quiera quedarse con uno o con otro. Yo siempre lo explico a los pacientes que vienen a verme, mira, esto hay gente que es tal y esto es gente que es tal. Y lo importante es que vamos a trabajar, y si te va a funcionar, te va a funcionar, ¿no? Como dijo uno de mis maestros, lo verdadero es la medida de lo efectivo es la medida de lo verdadero, ¿no? Podemos explicarlo de alguna manera, pero si funciona, pues fenomenal. Y siempre que funcione de una manera útil, es decir, no nos quedemos con que ya no me siento mal. Ahora que no me siento mal, ¿qué he aprendido? Y ahora que he aprendido esto, ¿cómo puedo a lo largo de la vida desarrollarme de una manera mejor? Bueno, y me gustaría también hacer una pequeñita demostración de EFT o de tapping. Pero antes... como esto del inconsciente queda un poco extraño, me gustaría también hacer un pequeñito juego con vosotros y vosotras. ¿Os apetece? Bueno, normalmente pido a la gente que se ponga de pie, pero como no somos muchos, podemos hacerlo sentados. Aquí hay alguien que dice, ay, menos mal, pues tú de pie. No, es broma. Poneros así como estáis, los pies firmes en el suelo, para conectar con esas capacidades inconscientes, con esos recursos, ¿vale? Vamos a usar el modelo de la energía, para que os sirva de ejemplo, para que os sirva de metáfora. Entonces... en unos instantes, todavía no, vais a extender los brazos y los vais a cruzar. Cuando yo os indique. Cuando los cruzáis, los dobláis así por la mitad, como si fuerais a rezar. Algunos, si queréis, podéis aprovechar, yo qué sé. En un momento, extendéis los dedos y os quedáis mirando al espacio que hay entre esos dos dedos, ¿vale? Os quedáis mirando. Entonces lo hacemos y a ver qué sucede. Extendemos los brazos, cruzamos, doblamos así y extendemos los dedos. Índices, mientras apretamos el resto de dedos. Y quiero que os fijáis en ese espacio. Y ahora quiero que comencéis a sentir, que le digáis a vuestro inconsciente que deje que los dedos se vayan juntando. Imaginad como una energía magnética que hace que los dedos se vayan pegando cada vez más, cada vez más. Y notad como poco a poco esos dedos comienzan a juntarse, cada vez más. Eso es. Pedirle a vuestro inconsciente que os haga sentir esa sensación, que permita que poco a poco tome ese ejemplo de energía magnética y os permita poco a poco que los dedos se vayan juntando cada vez más. Hay personas, como habéis visto, que ya tienen los dedos juntos. Hay personas que todavía están juntando los dedos. Eso es, notad esa sensación. Muy bien. Y ahora, quiero que crucéis los dedos, todos los dedos. Es curiosa la sensación, ¿no?
e imaginéis, vamos a ir un poco más, porque hay personas que son mucho más receptivas a este tipo de cuestiones, tienen una comunicación más directa con el inconsciente. Si no lo conseguís, no pasa nada, es cuestión también de práctica y de entrenamiento, que hay una persona allí que veo que, vale, no pasa nada, es cuestión de darse un poco más de tiempo y de practicar. Muy bien, juntar así los dedos, eso es. Y ahora quiero que percibáis que como si las manos estuviesen totalmente pegadas. Sentir esa energía, sentir que están las manos totalmente pegadas y repetirlo en vuestra mente, ¿de acuerdo? Están pegadas, tengo las manos pegadas, totalmente pegadas. Dejar que vuestros recursos inconscientes os hagan sentir esa capacidad, que la imaginación llegue al poder y sentir que las manos están pegadas, completamente pegadas, eso es, notarlas totalmente pegadas, cada vez más pegadas, y cuanto más intentáis separarlas, más pegadas están. Notar como una energía que fluye por vuestro cuerpo y que va pegando cada vez las manos, como un bloque sólido, totalmente pegadas, eso es, notarlas pegadas, y las personas que sinceramente las noten totalmente pegadas, que las mantengan así. Las demás podéis separarlas, pero notad esa sensación. ¿Ves? Y ahora os que las manos muy pegadas, ¿no? Es muy curioso, ¿eh? Y ahora intentar separarlas y notar que cuanto más lo intentáis, más pegadas están. Es esa sensación, ¿no? Esa curiosa sensación. Genial. Y ahora voy a contar hasta 3 y ya podréis separarlas. 1, 2, 3. Ahora, separarlas, eso es. Curioso, ¿no? Cuando trabajamos este tipo de cuestiones. Entonces, ahora que ya tenemos activada esta conexión con el inconsciente, que nos hemos dado cuenta de lo que puede cambiar nuestra mente, el cuerpo y el sentir, me gustaría alguna persona que quisiera experimentar una relajación con el tapping, por ejemplo. Tantas. Bueno, dama, caballero. A ver, el caballero fue más rápido y las damas, los dos a veces que solo necesitaría disociarme mucho. Es con una persona, porque necesito estar en contacto con la persona. Entonces, ¿sí? Sí, bueno, pues... Sí. Bueno, le damos un aplauso al caballero. Un poquito más en medio, por favor. Gracias. Aprovecha para saludar, contar un chiste. Hola, papá. Bueno. ¿Cómo te llamas? Salvador. Salvador, encantado Salvador, mucho gusto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora no es una terapia, Salvador, sino que es para explicar cómo se procede con el tapping, sobre todo porque tenemos 5 minutos de tiempo y ahora viene una ponencia súper interesante también y no podemos alargarnos más de la cuenta cuando hay muchas actividades. Entonces, Salvador, simplemente quiero que pienses, vamos a conectar de nuevo con tu mente inconsciente, porque yo voy cambiando los protocolos un poquito a medida que voy trabajando, ¿no? Entonces a mí me gusta hacer esa activación de mente inconsciente primero. Y Salvador, a lo mejor vas a pensar en algo que te ha intranquilizado un poco, o en ese nervio de hoy, o simplemente que estás un poquito tenso, intranquilo o algo, que has querido probarlo. No, estoy bien. ¿Estás bien? Pues Salvador, fuera. Venga, no. Vamos. Si estás bien, estupendo, pero siempre se puede estar a veces mejor. Bueno. Vamos a, pues que sirva de ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo se hace. Entonces, bueno, vale, me he sentido mal por llegar tarde. Vale, vamos a usar eso entonces, como entrada, ¿de acuerdo? Te perdonamos todo, Salvador, no hay problema, con esto de la culpa, ¿no? Bueno, pon aquí esta mano así, firme, muy bien. Y ahora quiero que imagines, Salvador, esa mano pegada totalmente, esta la puedes dejar relajada, pero esta mano totalmente pegada a la pierna, ¿vale? Igual que sentiste las manos pegadas, que notes la mano pegada a la pierna y la pierna pegada a la mano, ¿de acuerdo, Salvador? Y que comiences a notar esa energía como un imán positivo o negativo, que se va pegando cada vez más, activando tus capacidades inconscientes de imaginación. Y quiero que notes que está pegado, antes de comenzar con el tapping, nótala totalmente pegado. Salvador, dime qué notas más pegado, ¿la palma o los dedos? La palma. La palma, ¿verdad? Nota esa sensación de que se pega cada vez más, y extiende esa sensación de palma al resto de los dedos, Salvador, y que se quedan pegados a la rodilla. Eso es, puedes hacerlo. Fenomenal. Y ahora quiero que notes qué dedo está más pegado, Salvador. ¿O están todos? Están todos, pero... Están todos. Quizás este más, muy bien. Ese es el que está más pegado. Envía esa sensación de que está pegado al resto de los dedos. Eso es, y ahí conectamos con tus recursos inconscientes, con tu capacidad creativa. Esa energía, envíala ahí. Y ahora que notas la mano pegada, totalmente pegada, ¿sí? Ahora intenta levantar la mano a ver qué sucede. ¿Cómo está la mano?
Está pegada. Está pegada, ¿verdad? Está totalmente pegada. ¿Y esa, sin embargo, cómo está? Aquí, Ahí, ¿esa la puedes mover? Perfectamente, pero ¿esta cómo está? pues que tendría que pegar un impulso emocional para sacarla de Tendrías que pegar un impulso emocional para sacarla de ahí. ¿Quieres, por favor, no tengo el micrófono, no me importa, ¿quieres, por favor, con la otra mano intentar levantar tu mano derecha? ¿Y cómo está? Y ahí, pegada. has conseguido ahora levantarla, ¿verdad? Pero la notas un poco Sí, pero la diferente. sensación de estar pegada la siento. Muy bien. Levántala del todo, termina de levantarla porque no quiero que se te pegue, quede pegada. Coge la mano izquierda y levántala del todo, eso es. Muy bien. Y ahora ya relájala. Necesitaste la otra mano para poder levantarla. Fijaos lo que puede hacer la Y mente, la ¿no? sensación antes, cuando no estaba delante de este público tan espectacular, la he sentido más fuerte. La has sentido más fuerte antes cuando no estabas delante del público, lógicamente porque tu mente estaba más focalizada en esto. Con esto das fe de la sensación de que tu mano estaba totalmente pegada. Con esto fijaos lo que se puede conseguir activando nuestros recursos mentales, ¿no? Cómo cambia, cómo de repente la persona necesita la otra mano para despegársela. Una vez hemos activado esto, vamos con esa relajación, ahora que ya tienes esos recursos a tope. Entonces, vas a repetir lo que yo diga, las frases que yo diga. Aunque he venido tarde, Aunque he venido tarde, me quiero y me acepto me quiero y me acepto total y completamente a mí mismo. total y completamente a mí mismo. Esta sería la primera frase de integración. Si queréis podéis seguir también tocando los puntos que yo voy tocando para que notéis cómo se activa también ese fluir, ¿no? Ese compartir. Aunque he llegado tarde, Aunque he llegado tarde, me quiero y me acepto me quiero y me acepto total y completamente total y completamente a mí mismo. a mí mismo. Aunque he llegado tarde, Aunque he llegado tarde, me quiero y me acepto me quiero y me acepto total y completamente total y completamente a mí mismo. a mí mismo. Muy bien. Esa sensación de haber llegado tarde, del 1 al 10, ¿cuánto malestar te causa, más o menos? ¿O te causaba antes? Antes un 7. Un 7, vale. Vamos a ello. Piensa en esa. He llegado tarde, 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 y eso se opone y eso se opone a mis valores, a mis valores, a cómo yo quiero comportarme, a cómo yo quiero comportarme, pero he llegado tarde, pero he llegado tarde, he llegado tarde, he llegado tarde, he llegado tarde. he llegado tarde. En tapping se trabaja el aspecto negativo, que es lo que te descoloca emocionalmente, para equilibrarlo. No es pensar en positivo en este caso, sino decir lo que nos molesta. ¿Vale? Ahora, abre los ojos y mira la punta de mi dedo. Arriba, abajo, arriba, izquierda, derecha, izquierda, en círculos hacia un lado, en círculos hacia otro. Ahora cierra los ojos y tararea cumpleaños feliz así. Y cuenta hasta el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuenta en voz alta hasta el 7 1, 2, 3, 4, 5. y vuelve a tararear. Muy bien. Y repite, he llegado tarde. He llegado tarde. Inspira profundamente y suelta el aire. Y di paz. Paz. Eso es. He llegado tarde. 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 Aunque he visto cosas interesantes, Aunque he visto cosas he llegado interesantes, tarde. He llegado tarde. Quería llegar a la hora, Quería llegar a la hora, pero he llegado tarde. pero he llegado tarde. Y eso me ha creado un malestar, Y eso me ha creado un malestar porque me gusta llegar puntual porque me gusta llegar puntual. y he llegado tarde. 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 Bien, si yo ahora te pregunto, cuando piensas en ese llegar tarde, ese malestar, ¿cuánto te causa ahora realmente? Ninguno, porque pienso que ha valido la pena por estar aquí ahora. Piensas que ha valido la pena por estar aquí ahora. Entonces, ahora, obviamente, esto es lo que estaba comentando antes. No se siente mal por haber llegado tarde, Pero tampoco me gusta. pero tampoco le gusta llegar tarde. La siguiente parte que venía a nivel terapéutico es trabajar, si la persona siempre llegase tarde, cómo hacer para no llegarlo. No el no sentirse mal por llegar tarde da por solucionado el asunto. Ahora viene lo otro. Pero vamos a dejarlo aquí. ¿Cómo se cierra la ronda? Ahora sí en positivo. Elijo Elijo aceptar
aceptar que hoy he llegado tarde, que hoy he llegado tarde, pero también elijo pero también elijo darme cuenta, darme cuenta, pensar, pensar, sentir sentir y hacer las cosas y hacer las cosas para no llegar tarde. para no llegar tarde. Elijo aceptarme Elijo aceptarme hoy, hoy, aun llegando tarde, aún llegando tarde, porque sé que puedo hacer las cosas porque sé que puedo hacer las cosas para no llegar tarde, para no llegar tarde, para disfrutar de conferencias, para disfrutar de conferencias, de cualquier actividad en mi vida, de cualquier actividad en mi vida, si llego a la hora. si llego a la hora. Así lo decido Así lo decido y así lo elijo. y así lo elijo. Inspira profundamente, suelta el aire y di paz. Paz, Una vez más, inspira profundamente, suelta el aire y di paz. paz. Y cuando quieras abres los ojos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. Gracias. Los 10 euros. Los 10 euros. Muy bien. Gracias a ti. De nada. Bueno. 10 euros me dice. Dámelos tú a mí. Bueno. Entonces, ahora dices, ay, pues yo me lo he perdido. Bueno, si tenéis alguna duda, cualquier cosa, yo voy a estar por aquí, ¿vale? Si queréis preguntarme algún asunto. Hablabas del aspecto emocional, Sí. intuitivo y también del físico. ¿Se puede realizar aprendizaje de conocimiento a través del tapping, efectuando tapping al mismo tiempo? Y en lo físico, ¿se pueden curar casos graves como un cáncer con tapping? Vamos a ver, casos graves con el tema del cáncer. Yo aquí soy muy respetuoso con estos temas. Es decir, se ha trabajado tapping con enfermos de cáncer, se han logrado asuntos de mejora, pero como es un tema muy delicado, yo no voy a decir nunca que el tapping vaya a sanar o vaya a curar un cáncer. Se puede mejorar y sobre todo se puede mejorar el estado de la persona, que ya es muy importante. Entonces, ¿conocéis casos que sí? 4 niños se han curado completamente en España, En España 4 niños completamente que nacieron tenían cáncer, tenían cáncer, 4 niños, están curados ya ya niñas a día de hoy curados de alta. por primera vez este verano salen. Fenomenal. Entonces, aquí decimos, ¿se hicieron solo tapping? ¿Hicieron más procesos? Solo tapping. Tapping, 5.000 personas. Sí, vale, haciendo tapping, sí, este es otro asunto que se me queda para otro día. Vale, por el tema de subrogación, de lo que hemos estado. Entonces, pues aquí hay 2 personas que hablan de un caso de 5.000 personas haciendo tapping en los encuentros que hace Cipriano, ¿no? Han conseguido 4 niños se curaran del cáncer sin otro tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí traéis esta información, yo la expongo a través de vosotros, ¿vale? Y ¿Se podría hacer ese tapping sobre una fotografía de ese? sí, hay gente que lo trabaja con tapping a distancia, con fotografías, a mí se me queda un poco fuera del campo del desarrollo personal y de la terapia, ¿no? Es un aspecto que se puede desarrollar también, pero que tomaría un poco segunda parte, porque lo dices esto ahora y queda un poco ostras, ¿no? Hay que hablarlo un poco con calma y cuidado todo esto, ¿no? Pero bueno, sí. Hay quien trabaja tapping con animales. Sí, hay otras que también lo hacen y hay quien dice que crea muy buenos resultados. Yo no lo he trabajado. Bueno, algún paciente es un poco animal, pero vamos, no lo que son animales, no. Pobre. Como risa. Claro, sí, hay gente que ha hecho tapping con animales y ha funcionado. Entra dentro de este mundo más intangible. Bueno, entonces quería comentaros antes de iros que yo el día 5 de este mes voy a hacer un curso de tapping, de FT, el sábado 10. Entonces, si estáis interesados, bueno, vamos a hacer... Mira, el curso normalmente son 175, en este caso serán 120, y ya que estáis aquí, por los que habéis venido, pues lo dejamos en 100 euros, es como oferta de congreso y de haber venido aquí, si os interesa, ¿vale? Y si tenéis algún tipo de duda, de pregunta, yo voy a estar por aquí ahora un ratito y hablamos de todo porque son -5, me han dicho que acabe a -5. ¿Vas a hacerlo otros días? Normalmente lo hago otros días. Si os interesa, me dejáis vuestro mail. Mira, vamos a hacerlo así.
me dejáis vuestro mail y yo os envío lo que no se podía leer con todos los puntos y eso, y los otros días que lo haga ya se os mantengo informados, ¿vale? Sí, si me dices que eres tú. Incluso, mira, también lo hacemos. Si cogéis un flyer y me traes el flyer, mira que lo tengo tal del congreso, pues ya sabré que eres tú y así no me despisto. Aunque más o menos me he quedado con vuestras caras. ¿Vale? La tuya sí, a ti te queda pendiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a prestarme atención y para cualquier cosa ya sabéis dónde me tenéis. Gracias y que seguís pasando un buen congreso. Gracias.